Bajer Velázquez, soy pediatra neumólogo, profesor titular de pediatría de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, miembro activo de la Sociedad Colombiana de Pediatría y de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Me es muy grato conversar con ustedes sobre el tema de neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos unos objetivos para tratar en esta conferencia y es algunas definiciones, la etiología, el diagnóstico, el tratamiento. ¿Qué dice AIEPI, la Atención Integrada a Enfermedades Prevalentes de la Infancia, sobre el tema? Y una diapositiva donde me parece que resumí las conclusiones. Esta gráfica la utilizamos nosotros en muchos sitios, y aquí en el ámbito de la universidad también la solemos colocar siempre, y pues de una manera muy sencilla tratamos de involucrar a lo que tiene que ver con la neumonía y sus definiciones. Entonces, el término neumonía agrupa una serie de entidades que dependen de en qué sitio se adquirieron, por ejemplo, el grupo de edades, la etiología, etcétera, y con eso podemos comenzar a agruparlas. Entonces, por ejemplo, en términos generales hablamos de una neumonía, pero tenemos aquella que es la que es adquirida en la comunidad, que podría ser una neumonía típica, una neumonía atípica o una neumonía complicada, y la que antes se llamaba nosocomial y ahora preferimos llamar asociada al cuidado de la salud. No nos vamos a detener a hablar de la neumonía asociada al cuidado de la salud, tampoco mucho de la neumonía complicada, aunque vamos a esbozar algunos temas y de pronto algún ejemplo desde el punto de vista radiográfico para que lo tengan en mente, y nos vamos a limitar a atípica y enunciar algunos aspectos de la atípica. Todo esto pretendamos hacerlo en los siguientes 40-45 minutos que vamos a destinar para conversar sobre este tema. La definición que la Organización Mundial de la Salud ha aceptado para hablar de neumonía es la presencia de síntomas respiratorios menores de 15 días de evolución, acompañados de taquipnea, es decir, respiración rápida, con o sin fiebre, y presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax cuando hay posibilidad para practicarla. No es mandatorio hacer una radiografía de tórax para poder hacer el diagnóstico de neumonía. El diagnóstico es sobre todo clínico. Sin embargo, hay algunas condiciones que vamos a denunciar posteriormente, en las cuales de pronto una radiografía podría ser de utilidad, y obviamente otros métodos. Estamos en sitios, o estamos en varios sitios en donde de pronto no podemos tener siempre la disponibilidad de una radiografía de tórax, y por lo tanto, pues la clínica sigue siendo muy importante. Y se confiere gravedad cuando presenta tiraje subcostal independientemente de la frecuencia respiratoria. Más adelante, cuando hablemos un poquito de gravedad, podemos enunciar algunos detalles que también se incluyen para poder mencionar qué es una enfermedad que tiene mayor o menor gravedad. La neumonía es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar, generalmente de etiología infecciosa. Puede ser producido principalmente por virus y bacterias. También estarían involucrados a veces hongos y algunos parásitos, pero para nosotros el tema del que vamos a conversar tiene relevancia virus y bacterias. También algunos irritantes químicos, fenómenos aspirativos y los otros que ya enuncié anteriormente podrían causar neumonía. Y es una entidad que se presenta con ocupación del espacio aéreo o el intersticio, y en algunas oportunidades se extiende a la pleura. Ahí ya se comienza a hablar de complicación. Podría hablarse también de complicación cuando se produce una necrosis del parénquima pulmonar o cuando se delimita en una cavidad lo que sabemos que es el absceso pulmonar. En fin, estas complicaciones hay que tenerlas en cuenta por la evolución que tenga un paciente, y uno las debe sospechar según la presentación clínica que también vamos a anunciar más adelante. Como decíamos, se va a reconocer por datos clínicos que vamos a ir mencionando en el transcurso de la conversación, y que podría también reconocerse radiológicamente. No siempre, vuelvo a resaltar, y así lo dicen en la mayoría de los sitios,
debe hacerse una radiografía de tórax para hacer el diagnóstico de neumonía. Y pues de nuevo les comento que vamos a enunciar después cuáles serían como las indicaciones de tener una radiografía de tórax para el diagnóstico. Depende la clínica también de la edad, depende también de la constitución del paciente, del momento epidémico en que estemos, del esquema de vacunación que los niños puedan haber tenido o que tengan, de la gravedad del cuadro clínico y obviamente de la etiología. La neumonía adquirida en la comunidad ya en sí se define como aquella que se presenta en sujetos que no han sido hospitalizados en los últimos 7 días o sucede en las primeras 48 horas de ingreso hospitalario. Es decir, no se extiende a un tiempo mucho más allá de este periodo, más o menos 10 días, pero la definición inicial que les presentaba de la Organización Mundial de la Salud dice que los síntomas no deben ser mayores de 15 días. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y miren que tal vez la definición de neumonía que hay en la comunidad que está aquí, que se la estoy señalando en la diapositiva, tiene que ver básicamente con diferenciarla de la neumonía asociada al cuidado de la salud, porque después de estar hospitalizado un paciente que no haya presentado síntomas hasta 2 días después del ingreso, no se consideraría adquirida en la comunidad, sino ya después de 2 días aproximadamente se consideraría la opción de una neumonía que se adquirió en el ámbito hospitalario. Entonces es muy importante dentro de la definición porque el manejo es radicalmente diferente, sobre todo en cuanto a la antibiótico-terapia que se escoja, porque allí participaría en la neumonía asociada al cuidado de la salud los gérmenes propios de la entidad hospitalaria en donde el paciente esté ingresado. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Hay factores de riesgo para uno desarrollar neumonía en la niñez. La prematuridad y bajo peso son muy importantes. Las infecciones recientes del tracto respiratorio superior, porque inicialmente digamos que se empiezan a lesionar las barreras de defensas del sistema respiratorio y adicionalmente se pueden activar, digámoslo así, algunas de las bacterias que pueden ser portadoras de las personas, entre ellas los niños. Entonces es muy importante una infección reciente. También hay que tener en cuenta el tabaco definitivamente y muchos de los contaminantes ambientales. Aquí me gustaría hacer una cuña del el vapeo o el cigarrillo electrónico, hoy día que está siendo muy de moda y al que tal vez no se le ha dado la connotación de riesgo que tiene, parece también tener algún aporte en este sentido y hay que mirarlo con ojos muy críticos porque no es un buen reemplazo, como dicen algunos, para el hábito de dejar de fumar. Por el contrario, está estimulando a otros a que fumen cuando no se hacían. No recibir lactancia materna está muy claramente determinado, sobre todo los primeros 6 meses, que es la propuesta exclusivamente, los primeros 6 meses debería ser la alimentación de un recién nacido, de un lactante. La malnutrición, también la asistencia a centros de desarrollo infantil como guarderías y jardines, por el contacto obviamente con la gran cantidad de agentes etiológicos, virus y bacterias, y es el círculo vicioso. Por eso yo a veces les digo a algunos de los padres, ¿no? El jardín es un mal necesario, pero es una manera que los niños aprenden a socializar y de paso aprenden a que su sistema inmunológico se vaya desarrollando. Obviamente ahorita en época, no podemos decir todavía post-pandemia, pero cercano ya digamos que a la post-pandemia, los niños estuvieron guardados mucho tiempo, ya ha quedado la famosa teoría de la deuda inmunológica, y en este momento los niños están haciendo una gran cantidad de infecciones respiratorias, entre ellas neumonías de etiología infecciosa, viral, bacteriana y a veces mixta, que eso sí se ha visto que colabora en la severidad, es decir, tener mezcla de virus y bacterias como agente etiológico en la neumonía adquirida en la comunidad aumenta la severidad. Problemas sociales, obviamente, las personas que viven con malas condiciones socioeconómicas pues tienen más riesgos, sus niños de tener neumonía adquirida en la comunidad. El asma y la hiperactividad bronquial podrían, digamos que en algunos casos describen sobre todo tener algún riesgo mayor con neumonía por neumococo, pero no es el que sea asmático va a estar siempre más enfermo por neumonía. Lo que pasa es que pues esa condición hace que
tengan también algún grado de disminución de las barreras protectoras del sistema respiratorio, y podría ser que los agentes etiológicos productores de neumonía llegaran más fácilmente. Se ha descrito un poco más con el neumococo. El nivel educativo materno bajo y el hacinamiento definitivamente son otros de los factores de riesgo. Esto está publicado en muchos sitios, pero lo ha resumido muy bien el módulo 6 de AYEPI del año pasado, que está en proceso de difusión. Ahora, vamos a hablar un poquito de los agentes que producen la neumonía. Yo lo quise incluir solamente en dos diapositivas, y una es la que la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica ha publicado desde el 2010, basado en la cantidad de autores que ustedes ven allí incluidos en la parte inferior de esta lámina. Y la quiero comparar un poquito con la siguiente, que es de literatura anglosajona, en donde hay unas diferencias que voy a resaltar. Esta diapositiva obviamente no había incluido la pandemia del SARS-CoV-2, que nos generó pues en algún grado de compromiso respiratorio neumónico en los niños, como una neumonía que en la comunidad. Afortunadamente no fue tan severa como la que pasó con los adultos, y las presentaciones clínicas fueron desde un resfriado común hasta neumonías complicadas, pero básicamente se presentaban resfriados comunes, de pronto algunos, incluso laringotraqueobronquitis, describían también asociados al SARS-CoV-2, y algunos procesos bronconeumónicos que fueron mucho más notorios en adultos que en niños. Entonces, para resumir, los agentes etiológicos se involucran según los grupos de edad en mayor o menor grado. En el periodo neonatal, el estreptococo del grupo B o Agalactiae sigue siendo muy importante. La transmisión materno-fetal es allí básica, y por eso en el control prenatal es importante que se haga la determinación si la madre es portadora o no del estreptococo del grupo B, y por lo tanto le hagan tratamiento, y así evitar que en el momento del nacimiento posiblemente el niño se ponga en contacto con esta bacteria y desarrolle una neumonía que es bastante severa en el grupo de los neonatos. Obviamente los gram negativos, pero especialmente la Escherichia coli, podrían ser importantes. La listeria monocitógenes, el ureaplasma uralítico, sobre todo en aquellos niños muy prematuros, y el citomegalovirus pueden tener una importancia en el periodo neonatal. En el periodo que llamamos periodo gris, de 1 a 3 meses, la clamidia trachomatis es muy importante. También se transmite verticalmente de la mamá al recién nacido, pero las manifestaciones comienzan más o menos desde las 2 semanas hasta los 3 meses, y hay algo de conjuntivitis no purulenta, se asocia a una tos que puede tener aspecto coqueluchoide, es decir, paroxística, que puede producir incluso episodios disneizantes y con apneas, y se puede confundir con una tosferina, ¿sí? Sin que, y está dentro de los diagnósticos diferenciales, y no produce usualmente fiebre. Se asocia a veces a cuadros broncostructivos, y es considerada una de las neumonías afebriles o atípicas en el caso del lactante. Entonces, pues para ir adelantando, dentro de las neumonías atípicas, la neumonía por clamidia trachomatis es una de ellas. Los virus también pueden producir neumonías atípicas. Varios de los virus que voy a mencionar también están considerados dentro de ellas, pero los virus hoy día, algunos pueden tener unos cuadros más característicos que otros clínicos. Sin embargo, a veces son indistinguibles entre ellos, y solamente hasta ahora se han venido haciendo, digamos, en los últimos años, diagnósticos más precisos, porque no nos interesaba o no teníamos todos los recursos para diagnosticar a virus. Ahora sí tenemos paneles virales y se piden de manera racional, es otra cosa que hay que ir adelantando. No está mandado a hacer casi que rutinariamente paneles virales, a menos que tengamos algunos intereses epidemiológicos o de conducta, sobre todo con recién nacidos, por ejemplo, con virus sincicial respiratorio, o en algunos casos en pacientes con gravedad importante, en donde las coinfecciones
virus, bacterias pueden marcar el pronóstico y nosotros querríamos saber qué tipo de agentes están produciendo la infección en un niño determinado hospitalizado. Entonces, el virus sincitial respiratorio, muy importante la bronquiolitis, pero también en la neumonía adquirida en la comunidad. En la siguiente diapositiva van a ver que en los Estados Unidos sigue siendo la principal causa de neumonía en niños, el virus sincitial respiratorio. También para influenza tipo 3 y algunas bacterias, como las bacterias gram negativas, el estreptococo neumónico comienza ya a ser importante desde el mes de edad. Antes no lo pensábamos, pero ahora sí. La Bordetella pertussis, aquí dice pertussis, no pertussis, es una falla ahí de digitación. Y el estafilococo aureus está en cualquier grupo de edad, pero desde aquí ya comienza a ser importante. El adenovirus no está escrito en esta columna, pero podrían caber todos los virus. Lo que pasa es que unos se presentan más frecuentemente que otros. De 3 meses a 5 años, el virus sincitial respiratorio, miren que está también en ese grupo de edad muy importantemente. Metaneumovirus, que cada vez lo diagnosticamos más, porque pues obviamente tenemos el recurso para hacerlo. Los virus para influenza, los virus influenza ya en este grupo de edad son importantes. De allí que la vacunación del 6º mes y del 7º mes es trascendental para evitar que los niños se vayan a infectar por el virus influenza con enfermedades severas en este grupo de edad. Adenovirus, rinovirus, neumococo sigue siendo importante. Hemófilo influenza, el tipo B volvió a tener un pico porque no lo estábamos describiendo antes tanto, últimamente se ha escrito un poquito más porque lamentablemente la cobertura de vacunación contra la influenza tipo B, contra esta bacteria, pues disminuyó muchísimo y de pronto en algunos sitios incluso mencionan que el refuerzo que se aplicaba era muy importante, 18 meses, y en algunos sitios se debe aplicar y por eso ha habido picos con influenza tipo B, hemófilos influenza tipo B. No, otros no tipificables son más importantes porque no están cubiertos por esta vacuna. El micoplasma, antes, micoplasma pneumoniae, y la clamidophila pneumoniae, no la teníamos en este grupo de edad, pero cada vez se desplazaba en menores. El estafilococo aureus de nuevo, en todos los grupos de edad. Y miren que el Mycobacterium tuberculoso debería estar en todos los grupos de edad. Es más frecuente, pues obviamente aquí, en estos lactantes hasta preescolares, pero nosotros no podemos desechar en nuestro medio una de las causas muy importantes de neumonía, aunque por definición ya los síntomas después de los 15 días lo van a llevar a uno a que como sintomático respiratorio comience uno a buscar este paciente puede tener una tuberculosis. Y de los 5 a los 17 años, micoplasma, que era como más frecuentemente descrito en los adolescentes, y está dentro de los grupos, de las que se consideran agentes etiológicos de las neumonías atípicas. Sin embargo, yo digo que el micoplasma neumonio hoy día es uno de los que da los cuadros más típicos, es decir, dentro de los atípicos es el más típico. Les digo yo siempre a mis estudiantes y a las personas con las que a veces converso sobre este tema. Y la verdad es que si recordamos, estos pacientes pueden presentar algo de dolor de garganta mucho más frecuente por clamidophila pneumoniae, el dolor de garganta. Pueden hacer tos paroxística, a veces pueden hacer cuadro broncoobstructivo, es decir, roncos, sibilancias, y hacer fiebre y tener o no dificultad respiratoria. Algunos pueden hacer derrame pleural, pero son muy pocos, y el compromiso es más intersticial que consolidativo, pero sí hasta un 20% en algunas series describen que puede producir consolidación y puede tener manifestaciones extrapulmonares, que es quizá lo más importante del micoplasma pneumoniae, como compromiso del sistema nervioso central produciendo meningitis aséptica, compromisos en la piel produciendo síndrome de Steven-Johnson. Además de eso, puede también producir otra serie de compromisos en otros sitios, como una anemia hemolítica. Y entonces uno tiene que estar muy pendiente de cuando se presentan estas, ahí sí, manifestaciones atípicas, involucrar al micoplasma. Ahora también el micoplasma se ha descrito como con cuadros severos, inflamatorios importantes, incluso se confunde con pacientes con crisis de asma y resulta que no es
que sea un paciente asmático, sino que hizo una infección por micoplasma, pero también se ha descrito que el asmático, cuando se sobreinfecta por micoplasma, puede tener una evolución más tórpida y más difícil de tratar. El neumococo de 5 a 17 años también es muy importante, allí lo ven anotado. Igual el estafilococo aureus, ya también les había mencionado la Chlamydophila pneumonia, antes llamada Chlamydia pneumoniae, y de nuevo también el Mycobacterium tuberculoso. Pero miren, en la siguiente diapositiva lo que les estaba diciendo en esta publicación relativamente reciente de los grupos de medicina familiar en Estados Unidos, en donde hace una publicación sobre agentes etiológicos de la neumonía en niños. Y miren que los virus, pues, son los más importantes. Como ya les había mencionado, el virus sincitial respiratorio en los menores de 2 años, pero de ahí en adelante sigue siendo de 2 a 4 años importante, y ya desde los 5 años en adelante disminuye la presentación del virus sincitial respiratorio. Miren el rinovirus, la importancia que está ganando. Nosotros antes solamente lo relacionábamos con resfriado común, pero hoy día ya está claro que puede producir bronconeumonías y será parte de los agentes etiológicos de neumonía que en la comunidad. Y también hoy día sabemos que el rinovirus es uno de los agentes etiológicos que puede ser gatillante de exacerbar síntomas respiratorios de aquellos pacientes que son asmáticos y tienen la predisposición. Entonces es muy interesante para comenzar a tenerlo en cuenta. El adenovirus, miren, que está también en niños pequeños, puede producir bronquiolitis o neumonías muy severas, pero puede producir también cuadros como la fiebre faringoconjuntival y producir también compromiso en otros sistemas como una cistitis hemorrágica y la conjuntivitis también, y bueno, otros meningitis aséptica como parte importante también de estos virus. Influenza está muy parecido en todos los grupos de edad, que miren aquí están hasta menores de 2 años, 2 a 4 años, de 5 a 9 y de 10 a 17 años. Para influenza, pues ustedes saben que es el más importante en CRUP, pero el para influenza 3 sobre todo, y el 1 en algunos sitios, puede producir bronconeumonía. Y las bacterias, el micoplasma, miren que está en edades pequeñas y que está mucho más frecuentemente desde los 5 años, pero no podemos desecharlo en menores de 5 años. El estafilococo aureus en Estados Unidos no es importante, para nosotros sigue siendo importante, y sobre todo cuando encontramos pacientes con lesiones dermatológicas, con impétigos, con forunculosis recurrente, siempre tenemos que buscar que sean portadores y que ellos puedan también desarrollar infecciones estafilocócicas. El neumococo tuvo un impacto muy grande en la vacunación, y en nuestro país también, hay que decirlo, pero sigue siendo el agente bacteriano más importante en nuestro medio productor de neumonía bacteriana. Y el Streptococcus pyogenes también juega un papel importante. Aquí ellos no tienen colocados el hemófilo influenza. Nosotros sí tenemos hemófilo influenza, sobre todo no tipificable, pero ya les había hecho también una disertación sobre la importancia del tipo B, sobre todo cuando se dejó de aplicar el refuerzo de los 18 meses para proteger contra hemófilos influenza tipo B. Entonces, eso en cuanto a etiología. El diagnóstico clínico es desde un cuadro digamos que unas manifestaciones de infección de la vía aérea superior, pueden empezar con rinorrea,
con tos, con lagrimeo, estornudo, lo que llamamos coriza, fiebre, que puede ser leve o muy alta. Los virus producen fiebre muy alta, el adenovirus puede producir 40 a 41 grados, el virus sincitial respiratorio también, todos los virus en general pueden causar fiebre elevada, pero el adenovirus quizás es el más importante. El malestar general, osteomialgias, taquipnea, que como ya dijimos, sí es uno de los datos que le dice a uno con bastante sensibilidad que se puede tratar de una neumonía, un paciente que tiene estos otros síntomas o signos que estoy mencionando o que mencionaré, con o sin tirajes. El tiraje ya es dato de gravedad, como también ya lo había mencionado, aleteo nasal, que digamos que es una manera de tiraje, pero que se manifiesta por el cierre y la apertura repetitiva de las narinas, y un compromiso obviamente es variable del estado general. Hay signos como crépitos localizados que habla de compromiso alveolar, matidez o submatidez, que con mayor razón también hablan de compromiso alveolar y compromiso lobar, que en niños no es tan fácil a veces determinar por el tamaño, no es fácil a veces encontrar los signos semiológicos que le enseñan a uno para hacer el diagnóstico desde el punto de vista clínico, pero no hay que desecharlos. Además, puede haber signos de consolidación clásicos como el frémito vocal aumentado y el soplo tubárico. Ahorita yo tomé, digamos que el atrevimiento, pero muy respetuosamente, porque sé que todos ustedes lo saben, de incluir como un par de diapositivas para hablar de aspectos semiológicos, pero es que quiero que no se olvide la clínica, porque hay que insistir en que el diagnóstico sigue siendo muy clínico. La taquipnea, como ya lo hemos venido repitiendo, es el mejor indicador de infección respiratoria baja, y el tiraje postal es un indicador de gravedad o severidad de la neumonía. Los signos de máxima gravedad o predictivos de muerte por neumonía son cianosis, incapacidad para ingerir líquidos, el quejido, el aleteo nasal y la desnutrición aguda. Es decir, que miren, frecuencia respiratoria aumentada, es decir, taquipnea, nos habla con bastante sensibilidad que con los datos clínicos que he mencionado, este paciente puede tener una neumonía. Si tiene tiraje, ya habla de grado de severidad. Pero si tiene cianosis o si no está comiendo, definitivamente rechazando toda la alimentación, y se queja, si tiene aleteo nasal y si es un niño desnutrido con todo lo anterior, pues hay que pensar en que es máxima gravedad y nos marca riesgo de mortalidad. Entonces es muy importante que estemos atentos con estos datos para intervenir oportuna y rápidamente con estos pacientes. Esto para recordar simplemente es un niño con una infección respiratoria aguda, en este caso se demostró por un estafilococo aureus, había hecho una celulitis en el pie y después comenzó con dificultad respiratoria, pero para recordar el tiraje y la importancia del tiraje, como he mencionado, como un dato de gravedad. Y obviamente también tenía taquipnea. Esto es una diapositiva, como ustedes ven, un tantico de años anteriores, porque ya la cámara cefálica no la estamos utilizando tanto, casi nada en los pacientes para darles oxigenoterapia al día. La frecuencia respiratoria, esto la OMS lo ha determinado desde hace mucho tiempo y ustedes lo van a ver publicado en muchos sitios. Según la edad, uno tiene que tener en cuenta la frecuencia respiratoria. Entonces, en el menor de 2 meses, se considera que tiene taquipnea cuando tiene más de 60 respiraciones por minuto. De los 3 a los 12 meses, más de 50 por minuto. Del año a los 5 años, más de 40 por minuto. Y el mayor de los 5 años, más de 30 por minuto. Es muy importante por la definición de taquipnea para hablar de neumonía asociada a los datos clínicos que también anteriormente enuncié. Y aquí hay que recordar que la frecuencia respiratoria se debe tomar idealmente en reposo, ¿sí?, en brazos de los padres o acudientes, los niños, sobre todo lactantes y preescolares y algunos escolares, y ojalá sin fiebre o con disminución de la temperatura con antipiréticos o con medios físicos. Eso para ser mucho más fidedigno y muy importante tomarlo en 1 minuto, eso que no, que lo tomo en 15 segundos y lo multiplico por 4, no, porque el patrón respiratorio, sobre todo los niños y de los más pequeños, no es un patrón constante y si lo tomamos así podemos pecar por exceso o por defecto. Y 1 minuto no se le niega a nadie en este caso, es 1 minuto de vida, hay que decirlo así, 1 minuto que nos puede dar mucha información para nosotros tomar conductas. Y esto es lo que yo les había dicho, que
pues que me excusen que haber involucrado aspectos de la semiología, pero es que a veces se nos va olvidando, enseñamos a que, no, eso hagámosle una radiografía, hagámosle un TAC, hagámosle una ecografía, y se nos olvida la clínica. Entonces, cuando hablamos de síndrome de condensación pulmonar, recordemos que la palpación, si es una consolidación pues, significativa, las vibraciones vocales están aumentadas, en la percusión hay matidez en el sitio, en la auscultación de los sonidos respiratorios hay soplo tubárico o estertores, y en la auscultación de la voz puede haber broncofonía o pectoriloquia. Con eso nosotros vamos a ver más adelante la correlación clínico-radiológica, que podría ser muy importante, pero si no contamos con radiología y con todos estos hallazgos, más la historia clínica que estamos describiendo, pues nosotros ya hablamos que ese paciente tiene una neumonía. Y también para recordar que en el diagnóstico paraclínico, la neumonía podría apoyarse en el resultado de una radiografía de tórax en proyección anteroposterior. Hay discusión sobre la importancia de la lateral. Nosotros en pediatría, y sobre todo en los menores de 10 años, consideramos que la radiografía lateral, y más cuando sospechamos tuberculosis, sobre todo para ver adenomegalias, puede ser muy importante. Algunos radiólogos pediatras dicen que solo con una proyección anteroposterior o posterior-anterior, pues si el niño ya está en capacidad de colaborar para que sea posterior-anterior, se puede uno ayudar de la mano de la clínica, obviamente. La oximetría de pulso, hay que mencionar, debe tenerse en cuenta para determinar la severidad, teniendo en cuenta que este constituye hoy día un signo vital. Entonces, pues hay que saberla tomar, recordar que hay pinzas según el tamaño del dedo de los niños, no es lo mismo un lactante, un preescolar o ya un adolescente o un recién nacido, un neonato para tomarle la oximetría. Entonces, también hay que mirar que sea un sitio donde haya una buena irrigación, que no haya algo que interfiera con la luminosidad para alterar la posibilidad de la onda de luz, etcétera. Hay que saberla tomar bien para no hacer falsas impresiones del valor de la oximetría, de la saturación. Y recordar que la saturación tiene que ver, y eso está escrito en muchos lados, pero en una publicación que hay de 2014, si no me falla la memoria, en Colombia, de bronquiolitis y neumonía en menor de 5 años, aparece una tabla que se ha trabajado mucho en el país sobre los valores de saturación según la altitud, para que siempre la tengamos en cuenta para interpretar adecuadamente la saturación normal de oxígeno. En cada uno de los sitios debemos saber cuál es el parámetro para que lo utilicemos adecuadamente. Bueno, yo quise resumir en una sola diapositiva porque hay muchas controversias en el diagnóstico paraclínico. En todos los casos, debería uno pedir este listado de exámenes que estoy pidiendo cuando sospechamos desde el punto de vista clínico neumonía. Pues si no tenemos un paciente que tenga signos de gravedad, un paciente que nosotros consideramos que le podemos dar manejo ambulatorio, no es necesario hacerle estos exámenes. Esto de pronto se presta a controversias porque algunos dicen, no, pues si a mí me consultan, yo lo puedo hacer, yo se lo hago. A veces se nos olvida que tenemos también que optimizar recursos. Obviamente, si la evolución no nos gusta o si hay algún hallazgo de severidad, pues no hay duda que nos toca buscar por todas las maneras tener exámenes paraclínicos que nos orienten. Pero con la clínica, nomás que acabamos de conversar en los pasados minutos, creo que tenemos suficiente sustentación para poder dar un tratamiento si lo vamos a hacer ambulatoriamente. El cuadro hemático, tener leucocitosis, bueno, recordar que el valor de los leucocitos varía también según los grupos de edad, que la fórmula diferencial varía según los grupos de edad y que uno puede tener leucocitosis y neutrofilia en neumonías bacterianas y virales. Algunos autores dicen, bueno, más de 15.000 glóbulos blancos y más de 10.000 neutrófilos, es decir, una relación bastante significativa de neutrófilos y de pronto mucho más si hay desviación izquierda, es decir, se reportan células inmaduras. Podría uno pensar en que se trate de algo bacteriano. Pues los adenovirus nos pueden dar también una gran leucocitosis y pues bueno, no olvidemos la bordetella pertussis con las grandes leucocitosis, pero a expensas de linfocitos, ¿no? De neutrófilos.
La proteína C reactiva también tiene discusión. La proteína C reactiva, nos ayuda con algunos valores. Algunos autores dicen que por arriba de 80, otros dicen que por arriba de 100 nos apuntan más hacia pensar en bacteriano que en viral. Y otros hablan de la procalcitonina mayor de 1, o pues, depende de la forma de hacerla. Para otros mayor de 0.25, para hablar de bacteriano, y podría la procalcitonina ayudar un poco más, pero no se cuenta con este recurso en todos los lados y no podríamos estar dependiendo solamente de la procalcitonina. Si hacemos antígenos, reacción en cadena de polimerasa, hoy día existen los múltiplex de PCR, hablando de reacción en cadena de polimerasa, es que evalúan virus y evalúan bacterias. Hay uno que evalúa 17 virus y 3 bacterias, y puede ser muy útil, pero no lo hacemos rutinariamente. Costo es muy elevado, y pues nosotros no necesitamos tener un diagnóstico etiológico preciso en un momento dado si el paciente no va a estar hospitalizado y si no nos va a cambiar la conducta en el manejo. Entonces hay que manejar esto con también mucha cautela. Igual la titulación de anticuerpos tiene que ser seriados, pareados, para uno darle valor. Los métodos de inmunofluorescencia que en algún momento se utilizaron para algunos diagnósticos de virus, sobre todo, pueden ser útiles, pero ya hoy día, pues con la reacción en cadena polimerasa, si queremos tener diagnóstico de virus, pues es mucho mejor y es mucho más rápido. Obviamente, y no voy a mencionar aquí, lo pusimos en otros, los métodos para estudio de tuberculosis, ¿no? Hoy día el cultivo líquido para tuberculosis, el test molecular, el GenExpert, por ejemplo, que es el que más usamos en nuestro medio, son muy importantes en pediatría si sospechamos tuberculosis, pero esto sería salirnos del tema, aunque, como les dije en un principio, miren que la tabla de los agentes etiológicos de neumonía que hay en la comunidad, nosotros tenemos a la Mycobacteria tuberculosa como importante para no desecharla de plano. Es más, tenemos que estar muy seguros de que no se trata realmente de una tuberculosis. Los cultivos, hemocultivos, sobre todo en los pacientes en donde el cuadro hemático sugiera bacteremia, y la clínica, obviamente, un paciente mal perfundido, muy irritable, que tiene alteración en la conciencia, febril persistentemente, uno pues debe hacerle hemocultivos. El líquido pleural lo revisamos no solamente para cultivos, sino también para hacer citoquímico y bacteriológico, y nos confieren detalles muy importantes para la etiología. Podría ser tuberculosis, o es una bacteria, o es un derrame pleural que tiene otra connotación, y nosotros pues lo utilizamos como un armamentario. Siempre que hay un derrame pleural de etiología infecciosa, no hay duda que hay que puncionar, sobre todo en las cantidades que se permitan, porque a veces hay mínimas cantidades de derrame que no permiten hacer una buena toracentesis. Y estos ejemplos que traía es para que veamos la importancia de la radiología. Miren aquí una niña de 3 meses, paciente que atendí en alguna oportunidad, con una, entre comillas, neumonía adquirida en la comunidad. Llevaba ya más o menos 2 semanas hospitalizada y no le veían mejoría, y la niña resultó tener una neumonía tuberculosa. Pero miren que son, por eso la traigo, para que nos sensibilicemos. Broncograma aéreo con una imagen de radioopacidad aquí, una pequeña telectasia en el lóbulo superior derecho, y tenía una micobacteria tuberculosa, para tenerlo en cuenta. Miren esta otra. Esta es una neumonía de un paciente que hizo el cuadro típico de fiebre, taquipnea y dolor en el emitora derecho, y era un niño que hizo una neumonía por neumococo, una clásica neumonía lobar. Miren la importancia de la lateral, en donde está muy claro que los segmentos comprometidos son el apical y el posterior del lóbulo superior derecho, y quizá el anterior no está tan comprometido. Miren cómo se ve bien delimitada la cisura menor, la cisura obliqua mayor que delimita el lóbulo medio, la cisura obliqua menor, el lóbulo inferior, y aquí arriba el lóbulo superior, y se ve claramente el compromiso del lóbulo superior derecho. Obviamente, correlacionándolo con la clínica que le mencionaba anteriormente, el aumento del frémito vocal, posiblemente soplo tubárico, posiblemente estertores, pues uno tiene con mucha más
facilitar la posibilidad de si usted trata de una neumonía bacteriana, aunque algún virus podría producirla también, pero bueno, en este caso resultó ser un paciente con neumococo. Tenía incluso, mira aquí una pequeña línea de derrame pleural, si ustedes lo están viendo aquí donde le estoy señalando. Y este si ya es un paciente que es una neumonía complicada. Yo les dije que no les iba a hablar del tema, pero obviamente si hablamos de neumonía que en la comunidad es necesario advertir que se pueden comenzar a hacer pequeñas cavitaciones aquí. Si ustedes me creen, detrás de esta gran radiopacidad hay unas imágenes radiolúcidas que son neumatoceles. Aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve, y un gran derrame pleural. Miren cómo se rechazan las estructuras cardiomediastinales, la tráquea, el corazón hacia el lado contralateral al gran derrame pleural, que tiene este paciente asociado a una neumonía adquirida en la comunidad. Y este paciente resultó tener una neumonía también por neumococo. En este caso se hizo una toracentesis. En la toracentesis pues mostraba las características de un exudado. Recuerden ustedes los criterios del Light, del pH importante, menor de 7,2, la glucosa menor de 40 y la deshidrogenasa láctica mayor de 1000, con celularidad usualmente en las, dependiente de los neutrófilos. Recuerden que siempre que haya pleocitosis a expensas de linfomonocitos en pediatría, en un derrame pleural, tenemos que pensar obligatoriamente, y en adultos también, pero en pediatría ni más faltaba, en tuberculosis. Entonces, recordar los criterios de Light para el derrame pleural. Y el cultivo, en este caso, no fue el que dijo que tenía neumococo, sino un hemocultivo que se le hizo a este paciente, porque este paciente sí tenía datos de severidad para pensar en hacer hemocultivos. Y este es otro paciente que vimos hace algún tiempo, que hizo una neumonía y después hizo un gran absceso pulmonar, se le dio manejo médico, y miren cómo queda esa imagen. Requirió tratamiento quirúrgico, se pensó incluso que pudiera tener una malformación congénita de base, por ejemplo un quiste broncogénico, pero no resultó en la histopatología. Aquí la discusión era, ¿será que se esperaba uno a ver si con el tiempo esto mejoraba? Pero una gran cavitación que se discutió bastante con cirugía pediátrica y se decidió llevar a cirugía. Porque miren el nivel hidroaéreo que se ve en ese paciente después de una neumonía que tuvo el paciente en su momento. Y para recordar las neumonías atípicas, este es un paciente que era adolescente, que llegó con fiebre, tos, algo de sibilancias, y tenía bastante dificultad respiratoria, y se le tomó la radiografía y no debe uno, pues, sino lo que llamamos como un compromiso intersticial mucho más notorio en el pulmón derecho. En el pulmón izquierdo era menor, y eso se describe mucho en micoplasma, la disociación entre la clínica y la radiología. Entonces uno tiene que tenerla en cuenta, y después se le dio tratamiento, y miren después del tratamiento cómo mejora ese paciente. El tratamiento obviamente fue con un macrólido. Pero tener en cuenta que se está usando mucho los macrólidos y se está empezando a describir bastante resistencia del micoplasma a los macrólidos. Por eso ahora en algunos sitios se están utilizando cuando se puede, porque recuerden que las tetraciclinas no se pueden emplear en niños menores de 12 años, y las quinolonas, la levofloxacina hoy día sí podría ser una alternativa, pero sigue siendo la primera línea para el manejo de neumonía atípica, por ejemplo, para Clamidia trachomatis, para Clamidófila neumófila y para
y para Mycoplasma pneumoniae siguen siendo los macrólidos, ya sea eritromicina, claritromicina o acitromicina, los más importantemente utilizados o los que más solemos utilizar nosotros. Entonces, como ustedes ven, importa muchísimo la etiología, según los grupos de edad, las manifestaciones clínicas. No les resalté, por ejemplo, que si tienen secreción ocular purulenta en un niño recién nacido y empieza a tener compromiso séptico, hay que pensar también en gonococo. Si tienen rinorrea sanguinolenta y dificultad respiratoria y una radiografía blanca con neumonía alba, lues congénita o sífilis congénita. Si tienen el paciente, ya si les había dicho hacia los semana o mes de edad, secreción ocular no purulenta y tos coqueluchoide y de pronto cuadro broncoobstructivo, compromiso intersticial sobre todo, muy rara vez consolidación, es una neumonía típica o afebril, aunque puede tener fiebre a veces, pero básicamente es afebril, entonces una clamidia trachomatis. Esos daticos, o si hay lesiones en piel, pues un estreptococo betamolítico de grupo A o un estafilococo aureus, o si el paciente ha tenido herpes perioral, algunos han descrito asociación más frecuente con neumococo, o si el paciente ha tenido digamos que una infección reciente de vía aérea superior, tratada, otitis, sinusitis, con amoxicilina, podría tener una hemófilis influenza no tipificable que no responde a la amoxicilina, y si hizo compromiso pulmonar, podría uno pensar en hemófilis no tipificable, o depende de la vacunación. Si no está vacunado contra neumococo, si hay fallas en el esquema de vacunación, podría ser también un hemófilis influenza tipo B. Entonces, todos esos detallitos uno los va sumando, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista paraclínico, recordando, y me excusan que haya sido muy resumida la diapositiva de los paraclínicos, pero realmente es que lo que yo quiero resaltar es que la mayoría de las veces el diagnóstico es clínico y solamente en unos pocos casos uno tiene que pedir los exámenes. Obviamente el paciente hospitalizado, el paciente que usted decía darle manejo ambulatorio y después de 48 72 horas no haya mejorado, o el paciente que del ingreso usted lo vea como muy comprometido, no hay duda que usted le tiene que hacer paraclínicos, pero el paciente que usted le encuentra de pronto algo de taquipnea, que usted sabe que lo puede controlar a las 48 72 horas, que usted sabe que le puede dar tratamiento por vía oral, y vamos a ver ahorita cuáles son los tratamientos, puede usted definir que no requiere exámenes paraclínicos adicionales. Si el paciente tenía una complicación, por ejemplo, un absceso pulmonar o un derrame pleural, o una neumonía redonda, que a veces uno tiene que diferenciar si no es una masa ahí debajo, y usted la trata, pues sí hay que hacerle posteriormente de pronto un examen de control, no inmediatamente porque los hallazgos radiográficos pueden persistir por mucho tiempo, pero sí hacer un control, y si la evolución es tórpida, pues hay que valerse de muchos otros métodos. Claro, para parénquimas pulmonares como el que le mostraba, a uno le gustaría en un momento dado tener una tomografía para ver qué tanto es el compromiso necrotizante. Hoy en día, en muy buenas manos, la ecografía del tórax, además de ser muy buena para el derrame pleural, puede ser muy buena para la consolidación, y de paso, en los que usan transductores, en los que pueden evaluar circulación, se puede evaluar si hay zonas de necrosis en donde la circulación está ausente, y eso nos habla claramente de una neumonía necrotizante. Entonces, digo yo en buena mano, es decir, en radiólogos que estén muy sensibilizados con la realización de ecografía para el diagnóstico de neumonía, de compromiso parenquimatoso, no para el diagnóstico de derrame pleural solamente. Podría ser una herramienta muy útil. Entonces, radiografía de tórax, ecografía y tomografía. La resonancia la reservamos para otros casos, no la empleamos realmente, solo en muy pocos casos para neumonías. En los pacientes realmente no se considera digamos que una herramienta para utilizar en estos casos. Volviendo otra vez a donde íbamos, el tratamiento ambulatorio. Si ustedes establecen por grupos de edad, que me parece que es como lo ideal, podría uno dar como las pautas
o lineamientos de manejo. Entonces, si un paciente tiene 1 a 3 meses, no tiene factores de riesgo y tiene neumonía febril, pues como ya les decía, sospecha en Chlamydia trachomatis, podría ser un ureaplasma urealyticum, podría ser también otro de los agentes que está allí involucrado en virus, y ahí corre uno el riesgo de tratar virus con antibiótico. Por eso hay que también hacer una buena historia materno-fetal. Si la mamá tuvo leucorrea en el 3er trimestre, piensa nomás en clamidia. Si el niño fue muy prematuro, piensa nomás en ureaplasma. Y entonces está uno autorizado a dar el macrólido. Aquí están enunciados pues, la eritromicina, la claritromicina y la citromicina, prefiriendo la clarito y la citro en los niños en este grupo de edad. Si se decide también dar un manejo ambulatorio en un niño de 3 meses a 5 años que tiene algo de taquipnea sin tiraje, que es la definición de neumonía según la Organización Mundial de la Salud, pues hay una evidencia moderada con recomendación fuerte que si no hay factores de riesgo, la elección sigue siendo la amoxicilina, y eso sí, a dosis altas, 80 a 90 miligramos por kilo día, dividido en 2 a 3 dosis. Una alternativa podría ser penicilina procaínica, pero pues no nos gusta, pues intramuscular y es molesta para los niños. Y si tienen factores de riesgo, es decir, recientemente le dieron antibióticos, ha estado en contacto, en hacinamiento con otros niños, tienen la posibilidad de tener algunas bacterias resistentes o productoras de beta-lactamasas, como los hemófilos influenzas que hemos mencionado. Entonces, amoxiclavulanato, amoxicilina clavulanato, también a dosis de 80 a 90 miligramos por kilo día. Y si es afebril o sospecha de micoplasma, pues los macrólidos son importantes, y ya podría uno tener alternativas por vía oral, que es muy buena alternativa, pero es un poco más costosa. El sabor es un poco, no es el mejor, que es el acetilcefuroxima, que se describe en muchos sitios para estos niños. Obviamente, pues hay otras opciones, ampicilina sulbactam, pues digamos que tienen como la misma mecanismo que la amoxicilina clavulanato, o la amoxicilina sulbactam también se consigue hoy día en nuestro medio. Esos serían para los pacientes que hemos mencionado como de vía oral y de riesgo, pero la amoxicilina solita es la elección para la gran mayoría de los pacientes. Obviamente hay otros, cefalosporina vía oral de 3ª generación, pero digamos que son opciones que uno puede tener, pero escojamos las más frecuentemente recomendadas, y las otras son alternativas que uno discutiría o emplearía según vea uno la necesidad. En el mayor de 5 años, que no está críticamente enfermo y sin factores de riesgo, con sospecha de neumonía típica, los macrólidos siguen siendo la elección, y con sospecha de neumonía clásica, la amoxicilina, la penicilina procaínica o la amoxicilina clavulanato podrían ser alternativas. Cuando ya se considera que ese paciente requiere tratamiento hospitalario, recuerden en una diapositiva anterior los factores de riesgo, y obviamente el paciente que ya tiene signos de severidad, pues no hay duda que tiene que ser manejado hospitalariamente. Sin factor de riesgo ni sin sospecha de infección por estafilococo, uno podría emplear ampicilina, 150 o 200 miligramos por kilo día, dividido en 4 dosis, o podría emplear aminoglucósido más amicacina, ¿sí? Perdón, la ampicilina con aminoglucósido, amicacina o gentamicina, o la ampicilina con cefalosporina de 3ª generación, pero una no ceftriaxona, sino cefotaxima. La ceftriaxona tiene más riesgo de hiperbilirubinemia en niños pequeños, entonces menores de 3 meses, entonces no utilizamos por esa razón, no porque sea un mal antibiótico. De nuevo, entonces, resalto con este tratamiento en el menor de 3 meses. Sin factor de riesgo, sin sospecha de estafilococo, la asociación de ampicilina aminoglucósido o la asociación de ampicilina cefalosporina de 3ª generación, teniendo en cuenta lo que hemos descrito. El estreptococo del grupo B,
o que la Escherichia coli son los más importantes, y obviamente si ya sospechamos alguno de los de atípica, pues el macrólido podría ser una alternativa. En el menor de 3 meses con sospecha de estafilococo, la oxacilina con un aminoglucósido podría ser aminoglucósido usado por pocos días, 5 días, oxacilina 10 a 15 días, y depende del compromiso, se puede extender por mucho más tiempo por vía oral. Eso se definiría ya después con el médico tratante. O la oxacilina con una cefalosporina de tercera generación. Eso, si consideramos que ese paciente, o si sabemos que ese paciente es oxacilino o meticilino sensible, porque si es meticilino resistente, pues el tratamiento de elección es la vancomicina. Puede ser unida o no a otros medicamentos. Otras alternativas podría ser la clindamicina, o también podría ser la rifampicina, que preferimos utilizarla unida a otro medicamento, o mejor la ahorramos para la tuberculosis. O también una alternativa adicional podría ser el trimetoprim sulfa. Nos tocó en épocas pandémicas, ante la escasez de medicamentos, a veces utilizar estas alternativas que he mencionado. Hoy día pues hay muchas más medicaciones antiestafilocóxicas, pero estas son las que más frecuentemente utilizamos. A veces linezolid podría ser otra opción que cubre muchas más cosas, pero bueno, dejémoslas para otras posibilidades, y utilicemos primero los recursos iniciales que les estoy comentando. De 3 meses a 5 años sin factores de riesgo y sin sospecha de estafilococo, pero con el tiraje subcostal pensando en neumonía grave, o obviamente si tenemos una radiografía de tórax en donde vemos ya un compromiso parenquimatoso importante, vemos nematoceles, vemos absceso pulmonar, pues tenemos que definir, en este caso, si no sospechamos estafilococo, utilizar penicilina bajo el riesgo de que pudiera ser un neumococo resistente a la penicilina. Entonces uno podría cambiar a una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona o la cefotaxima, y en últimas utilizar la vancomicina. Alternativas importantes, ampicilina, sulbactam y cefuroxima, pueden ser bien interesantes. Y pues meticilino sensible, de nuevo resaltamos, la oxacilina con una cefalosporina de tercera generación, o clindamicina, o ya cuando tenemos en mente que el paciente es meticilino resistente, pues hay que utilizar vancomicina. Y si la evolución no es favorable después de 72 horas, considerar adicionar o cambiar el antibiótico antiestafilocóxico. Entonces es muy importante que tengamos como estos esquemas claramente definidos. De nuevo, un breve resumen. Si sospechamos neumonía típica, pues los macrólidos son los de elección. En los niños menores de 3 meses, casi que siempre se recomienda mejor tenerlos hospitalizados. En los niños mayores de 3 meses que no tengan factores de riesgo, pues se puede dar manejo ambulatorio y sigue siendo el antibiótico de elección la amoxicilina. Si hay algunos factores de riesgo, podría uno asumir dar amoxicilina ácido clavulánico, y en aquellos mayorcitos uno puede considerar lo mismo, la amoxicilina. Si considera que hay gérmenes atípicos, emplear un macrólido. La asociación que en algún tiempo se recomendaba y lo utilizaron mucho más los adultos, era dar un medicamento derivado de la penicilina, como por ejemplo amoxicilina más un macrólido. Pues en algunos casos uno lo puede utilizar, pero preferimos individualizar un poco más y tratar de no agotar opciones dando estas combinaciones. Hoy día también, como ya lo he dicho hace un rato, la resistencia a los macrólidos es muy importante, y nosotros nos hemos encargado de que no nos vaya a servir cuando realmente lo necesitemos. Países como Japón, por ejemplo, han promovido dejar de utilizarlos por un tiempo para volver a recuperar la sensibilidad a algunos gérmenes que eran muy importantes para ellos. Entonces, para tenerlo en cuenta.
y más si estamos hablando de neumonías típicas y atípicas, en donde, como ya les decía, Mycoplasma y Chlamydophila pneumoniae son muy importantes. No hablé mucho de Legionella porque no es muy frecuente, y tal vez pues tocaría buscarla un poquito más, pero no es tan frecuente afortunadamente, y es otra de las que se consideran como una de las causas de neumonía típica, pero pues no la menciono y les dejo como la inquietud para que la revisen cada uno individualmente. Y finalmente, en el tratamiento hospitalario en los mayores de 5 años, sin factores de riesgo, sin sospecha de estafilococo, pues la sospecha de neumonía típica, los macrólidos de todos modos, la sospecha de neumonía clásica podría ser la penicilina cristalina o la cefalosporina de tercera generación o la cefalosporina de segunda generación como cefuroxima. Y en los pacientes en que se sospecha estafilococo, pues ya lo hemos dicho nuevamente, vancomicina, unida o no con otro antibiótico, eso se definiría en conjunto con el médico tratante y si es necesario con infectología pediátrica en este caso, y la opción de clindamicina, la opción de timetropin sulfa, la opción de unir, no usar en monoterapia la rifampicina, la opción del inesolid, todas son opciones que hay que discutir en su momento si se pensara utilizar. El tratamiento no solamente es con antibióticos, es muy importante el tratamiento de soporte, la alimentación a libre demanda, permeabilizar las fosas nasales, sobre todo en los niños pequeños, el manejo de la fiebre, no se recomiendan antitusivos, expectorantes, mucocolíticos, sedantes, sustancias oleosas, vaporizaciones, y adicionalmente la oxinoterapia, pues no hay duda cuando el paciente pues, está desaturado, según de nuevo los rangos de la saturación, según la altitud en la que se encuentra uno ubicado. Y otra cosa adicional que hay que mencionar es que la terapia respiratoria tiene muy poco papel en el manejo de neumonía, a menos que haya una telectasia asociada, que haya un cuadro broncoobstructivo en donde de pronto algunas maniobras como la aceleración de flujo expiratorio, el drenaje postural, ayudarían a que el paciente se desinsufle y mejore un poco más el compromiso de ese paciente que tiene tanto broncoobstrucción como compromiso neumónico, que los hay. Recuerden que les decía, el micoplasma tiene esa connotación, algunas neumonías por virus tienen esa connotación, y obviamente en algunos casos por tapones de moco se pueden hacer atelectasias añadidas, en donde habría que dirigir específicamente el tratamiento de la terapia con personas entrenadas y con habilidades para hacerlo, porque la terapia respiratoria no es como todo el mundo se imagina, una nebulización y un golpecito, como le dicen a uno, sino una serie de maniobras que están claramente estudiadas y que se utilizan específicamente según cada una de las patologías para las cuales han sido diseñadas. Me gusta también a mí, y yo sé que de pronto no hay pues, un consenso del 100%, no lo hay nunca en nada, que les fascina a IEPI, a mí sí me gusta, la atención integrada a enfermedades prevalentes de la infancia, y a IEPI saca claramente la definición de neumonía grave cuando síntomas respiratorios menores de 15 días de evolución acompañados de taquipnea con o sin fiebre y presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax cuando hay posibilidad para practicarla, y que se asocia en el menor de 2 meses, signos de alarma generales, tirajes subcostales, saturación de oxígeno baja al aire ambiental para la altura, y entonces el manejo es como una enfermedad grave. Si uno está en un sitio en donde no se puede dar la atención, hay que referirlo con todas las normas de refiera, que es una de las estrategias de IEPI, de cómo referir un paciente, de cómo remitirlo. Oxígeno, radiografía de tórax en lugares donde sea posible, pero que la pueden interpretar rápido, porque nada se saca con tomar una radiografía e interpretarla a la semana. Administrar una primera dosis de antibiótico según lo que hemos pautado anteriormente. Revisar el tratamiento específico para el niño o niña, especialmente el menor de 2 meses. La primera línea, la penicilina cristalina, es muy importante. Además de eso, en neumonía grave, y si hay ausencia de vacunas, y al menos 2 dosis para hemófilis influenza tipo B, la ampicilina puede ser una alternativa, o ya pues ampicilina sulbactam. Y si no hay acceso venoso, pues podría uno empezar por vía oral si el paciente tolera la amoxicilina a dosis altas, 90 miligramos por kilo,
día durante el traslado, manejar la fiebre con acetaminofén, hidratar ya sea por vía oral, por incluso sonda o endovenoso, si es posible. La neumonía son los síntomas respiratorios de menos de 15 días de evolución, se acompañan de taquipnea, con o sin fiebre y presencia infiltrada, pero no tienen lo que está aquí enunciado de que sea menor de 2 meses, de que tenga signos de alarma generales, de que tenga saturación de oxígeno baja al aire ambiente, y obviamente grado de severidad, como ya dijimos, tiraje. Aquí en este caso no lo hay, entonces se considera neumonía, y en este caso uno puede manejar al paciente ambulatoriamente. Si pudiera tener radiografía de tórax, bien, y si no, pues manejarlo, pero garantizar que tengan un control en las primeras 48 a 72 horas para ver si el paciente evoluciona favorablemente. Si uno cree que ese paciente no va a poder controlarse, si uno está en una zona muy lejana, un paciente vive en una zona muy remota, mejor dejarlo o mejor remitirlo a un sitio en donde se lo pueda manejar intrahospitalariamente unos días. Esa connotación social a veces uno no la tiene en cuenta como una de las indicaciones de hospitalización, pero es muy importante y muy válida en nuestro medio. Cuando ya se define el manejo ambulatorio, pues podemos darle amoxicilina oral, podemos dar acetaminofén, optimizar la hidratación oral, y de nuevo, no antihistamínicos, no antitusivos, no descongestionantes mucolíticos, y ante evolución favorable, pues se dan las recomendaciones para manejo en casa, y obviamente los signos de alarma para reconsultar, pero este paciente debe tener una consulta prioritaria luego del egreso para que no se nos vaya a complicar, porque si el paciente sigue con taquipnea y si le aparecen tirajes o aparecen signos de alarma, pues no hay duda que este paciente tiene que estar hospitalizado. Con todo lo anterior, espero que les haya resumido, porque no es fácil en este tiempo resumir sobre neumonía típica y atípica, pero quiero dejar unos mensajes clave que me gustaron, aparecen en este artículo de 2021 que ya les había citado, que lo publicaron los médicos familiares, pero habla de neumonía adquirida en la comunidad de niños. Y es que habla de la recomendación clínica, diciendo que los signos y síntomas más fuertemente asociados con neumonía correlacionados con la radiografía de tórax son quejidos, antecedente de fiebre, retracciones crepitantes y la impresión clínica general. Que esto es basado en estudio de cohorte prospectivo y metaanálisis de estudios de precisión diagnóstica, pero que se considera como una cuestión de consenso con nivel de evidencia C. Sin embargo, no olviden lo más importante que dijimos: tiraje y taquipnea, ¿sí? Y estos otros, pues ya se correlacionan con hallazgos en la radiografía de tórax. Incluso uno puede tener un paciente con taquipnea y con algo de tiraje y tener una radiografía de tórax normal, para que lo tengamos en cuenta. O uno puede tener pacientes que aparentemente no los ve uno muy comprometidos, sobre todo con enfermedades atípicas que podrían tener una radiografía de tórax anormal. De todo modo, resalto de nuevo, por favor, no hacer en todos los casos radiografía de tórax, sino en los casos que ya mencionamos. Paciente que llega muy comprometido, no hay duda. Paciente en el que sospechamos complicaciones, no hay duda. Paciente que después de decidir manejo ambulatorio 48 a 72 horas después no mejora, empeora, o el paciente que ya está hospitalizado y habiendo detectado una normalidad importante, un absceso pulmonar, una neumonía redonda, derrames pleurales, requiere monitoreos periódicos según el tratamiento que haya requerido, recordando de nuevo que no es indispensable hacerlo, o no es necesario, o no es recomendable, perdón, es el término, de hacerlo inmediatamente, semana o 2 semanas, no, sino un tiempito después, para ver realmente los cambios de mejoría. Obviamente, si el paciente no mejora para nada, pues hay que hacerlo en el momento que sea necesario. Aquí dice, se debe ordenar una radiografía de tórax si el diagnóstico es incierto. Lo resalto de nuevo. Si los pacientes tienen hipoxemia o dificultad respiratoria significativa, o si los pacientes no muestran mejoría clínica. Ya lo había dicho, pero aquí está más reforzado todavía. La ecografía de tórax se puede utilizar en lugar de la radiografía de tórax para un diagnóstico preciso de neumonía en niños, pero de todos modos en buenas manos. Y pues sería interesante poder tenerlo como un armamentario, no es costoso, no es invasivo y puede ayudarnos mucho, y también detectar otras cosas, otras complicaciones. El derrame pleural, por ejemplo, es clave para analizarlo
con la ecografía. La amoxicilina, miren aquí, este sí aparece con nivel de evidencia A, es el tratamiento de elección para la neumonía adquirida en la comunidad en niños en edad escolar en el ámbito ambulatorio. Y lo otro importantísimo que también se resalta es que las inmunizaciones infantiles y maternas contra patógenos bacterianos y virales disminuyen el riesgo de neumonía. En resumen, les he hablado de neumonía adquirida en la comunidad, dividiéndola en neumonía, perdón, les hablé de neumonía, dividiendo la neumonía adquirida en la comunidad y neumonía asociada al cuidado de la salud, lo que antes llamábamos neumonía nosocomial intrahospitalaria. De esa no hablamos hoy, eso es tema de otro evento, digámoslo así, de otro diplomado, de otra actividad. Y la neumonía adquirida en la comunidad entonces podría ser la típica, la atípica y la complicada. Resaltamos muchísimo la típica porque es la más frecuente. De todo modo, la típica tenemos que empezar o tenemos que seguir, no empezar, lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, y sé que ustedes lo hacen también, pensarla y diagnosticarla cuando se requieren algunas ayudas desde el punto de vista paraclínico, utilizarlas, pero solamente con criterios clínicos uno puede manejar a muchos pacientes. Y hoy día ya el paciente hospitalizado es el que uno define una radiografía, decide hacerle cultivo, decide si le hace métodos como paneles virales o métodos de múltiples que evalúan bacterias y virus tomadas de aspirado nasofaringios, o métodos de reacción en cadena polimerasa tomados de diversas secreciones en donde uno considera que puedan estar los virus o las bacterias. No olvidar que nuestro medio sigue siendo muy importante la tuberculosis, no olvidar lo importante que es el grupo de edad y los esquemas de vacunación y la manifestación clínica para no pensar el abordaje. Por ejemplo, si tiene lesiones en la piel, entonces pensar en Staphylococcus aureus. Por ejemplo, si no tiene vacunas completas, pensar en neumococo y en hemófilos influenza tipo B. Por ejemplo, si es un niño hijo de una mamá que tuvo leucorrea y que comienza a tener secreción ocular y es no purulenta y algo de tos coqueluchoide, pensar en clamidia trachomatis. En el niño de 5 años en adelante, pero puede ser antes, que tenga fiebre, que tenga algo de roncos y sibilancias, que se le algo de dificultad respiratoria, se le haga una radiografía y la radiografía tenga hallazgos mucho más severos que lo que clínicamente tiene el paciente, pensar en micoplasma, esta disociación entre la clínica y la radiología. Y bueno, eso nos ayuda a que demos un tratamiento ambulatorio u hospitalario y que para mí, y espero que muchos de ustedes también sean adeptos, hay mucha profundidad hoy día y credibilidad en AYEPI. Usemos todo lo que AYEPI nos dice, los signos de alarma, la definición y cuáles son las alternativas de primera línea, y después sí pensar en los gustos que tengamos cada uno de nosotros para dar el tratamiento adecuado a los pacientes, que no solamente es con antibióticos, sino que requiere también una serie de datos, como tener en cuenta el estado nutricional, como los antipiréticos, como qué no hacer, no mucha terapia respiratoria, solo en casos muy precisos, no utilizar mucolítico, no utilizar descongestionantes, no utilizar medidas caseras que pueden ser peligrosas, como vaporizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo quería contarles, espero que les sea de utilidad y después estaremos conversando cuando haya la posibilidad de alguna sesión sincrónica.